Dios le bendiga hoy con la clase sobre la multiplicación de los recursos. Recuerde que esta serie tiene el propósito de equipar al creyente para el ministerio. Vamos hacia la introducción que nos dice: hay necesidad de recursos para la obra evangelística. Ellos son materiales y también espirituales. Muchas veces los tenemos limitados, pero lo poco o lo mucho que tengamos para el servicio de la obra en las manos de nuestro Dios puede ser transformado, multiplicado y adaptado a sus propósitos. El milagro de la alimentación de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, es un testimonio con las más claras demostraciones de misericordia y cuidado de Jesús por la humanidad, por sus discípulos y también del propósito. Primer punto: el ministerio evangelístico exige dedicación y compasión. El servicio cristiano llega a ser intenso y agotador. Vamos hacia Marcos 6, que comenzamos con el verso 30, que dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. En este verso se les da a los 12 discípulos el título de apóstoles. Esto nos dice que estos seguidores de Jesús se habían convertido en embajadores suyos, siendo dignos representantes de él. Los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, concuerdan en que los 12 acababan de regresar de su recorrido por el norte de Galilea, donde Jesús los había enviado a predicar el evangelio, sanar enfermos y echar fuera demonios. Lucas 9, del 1 al 2. Después de esta gira, donde habían experimentado ayudar a los necesitados, ver el poder de Dios manifestarse, sus fuertes luchas contra los poderes de los demonios, ellos estaban deseosos de compartir toda su experiencia con su maestro. Verso 31. Él les dice: venid vosotros aparte a un lugar desierto. Cuando aquí dice desierto, estamos hablando de un lugar solitario. Y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo de comer. Después de toda aquella labor tan motivante y agotadora, ellos necesitaban descansar y tener un tiempo a solas con su Señor. Sabemos que lo necesitaban por el llamado e invitación que Jesús les hace en medio de un gran movimiento evangelístico, que se nos describe así: de manera que ni aún tenían tiempo de comer. De este tiempo de descanso físico, compañerismo con su maestro, oyéndoles sus experiencias, inquietudes y hasta preguntas que ellos tenían, podemos aprender que Él nos permite descansar y cuidar de nosotros mismos después de cumplir con nuestras asignaciones. Verso 32 dice: y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Lo hicieron con el maestro bajo su orden, a un lugar, en este caso solitario. Como les decía, cuando dice desierto, aquí se refiere a estar solos. Punto B. El hambre espiritual conduce a la gente a una búsqueda insistente. Por siglos los israelitas y algunos que vivían entre ellos, que no eran del pueblo de Israel, esperaban la llegada del Mesías. Al Jesús iniciar su ministerio en Galilea, predicando, enseñando y haciendo sanidades y milagros, la gente lo seguía con ansia de recibir alguna de esas bendiciones prometidas para cuando llegara el Mesías. Por esta razón, el Señor y sus 12 apóstoles no les sirvió de mucho irse, porque dice el verso 32, dice: se fueron solos en una barca a un lugar desierto. La gente lo supo
y lo siguió, dice el verso 33. Muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Lo que estos predicadores junto a su maestro necesitaban era una pausa, que les trajera tranquilidad. Pero no podemos negar que al tratar de ayudar a otros, como es el pobre, el enfermo, el endemoniado, al pecador, resulta físicamente agotador. En este caso, este viaje de descanso no pudo pasar inadvertido por la gente que le seguía. Punto C. La compasión de Jesús anticipa la manifestación de su gracia. Verso 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús, al ver esta gente, o la gran cantidad de gente que lo buscaba, no reaccionó molesto. Por el contrario, cuando los vio, dice que se sintió conmovido y le respondió con amor. El amor de un pastor por sus ovejas necesitadas, Juan 10:14. Él sabía que algunos venían solo para ser sanados y resolver sus problemas temporales. Oportunidad que él aprovechó para enseñarles, dice el verso, muchas cosas. Es muy posible que tuvieran que ver esas muchas cosas con la necesidad de que ellos fueran salvos, de recuperar su esperanza y de esperar la redención eterna, que comienza con el momento en que le abrimos nuestro corazón al Señor. Punto D. La compasión de los discípulos demuestra la preocupación humana. Verso 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. La preocupación de los discípulos era ese sentimiento físico del ser humano cuando ve la crisis. Nos compadecemos de los que sufren, pero estamos incapacitados para ayudarlos. Los discípulos veían la puesta del sol como la hora de terminar y de despedir a la multitud. No los podemos criticar. Ellos mismos estaban con hambre y agotados por atender las diferentes necesidades de los que estaban allí. Y recuerde que además venían de una gira evangelística. Verso 33 dice que ellos le dijeron a Jesús: despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. La solución propuesta por los discípulos en este verso es: despídelos. Pero la compasión divina, que va mucho más allá, no solo a favor de los necesitados, sino también de los que sirven al Señor, se crea una lección para sus siervos sin dejar fuera la ayuda que Él le iba a dar a esos miles que lo fueron a escuchar. Pregunta: ¿para quiénes es la compasión divina? Punto 2. La alimentación de la multitud ilustra la evangelización del mundo. Debemos evaluar y consagrar nuestros recursos. Seguimos en Mateo 6. Recordemos que la solución, para conectar con lo que dejé del capítulo anterior, recordemos que la solución de los discípulos ante el hambre de aquella multitud fue: despídelos. A lo que Jesús responde en este verso 37, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Aquí viene la lección para sus siervos: denle ustedes de comer. Yo pienso en el impacto que esto provocó en ellos al oírlo. Pensemos que eran 5,000 hombres, y si cada uno de ellos llevaba su esposa y un hijo,
Vamos a decir que la cifra ya subía a 15,000, pero es posible que fueran más de 15,000. Luego se pensó en el dinero que se necesitara, porque lo que se necesitaba era una gran cantidad, tan grande para cubrir la cantidad de alimento que ahí se iba a necesitar. En Juan 6:7 vemos a Felipe que dice que 200 denarios no serían suficientes. Si un denario cubría un día de trabajo, para darnos una idea, pensemos en un trabajador de hoy que gane $50 al día. La suma sugerida entonces sería de $10,000. Lo que podemos concluir hasta aquí es que en el desafío que Jesús les lanzó, ellos pudieron ver que las demandas y las necesidades eran mayores a sus recursos. A lo que Él les contesta, verso 38, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Jesús sacó a sus discípulos de una mentalidad. Les mostró otra opción. Vaya donde está la multitud y miren cuántos panes tienen. Y no solo encontraron pan, sino que dice que además habían 2 peces, enseñando así Jesús a ellos que Él puede, con lo mucho o lo poco que tengamos en sus manos, si lo ponemos en sus manos, esto va a ser transformado, multiplicado y adaptado a los propósitos con el que Él quiera usarlo en el campo de la siembra. ¿Podía Jesús hacer que cayera pan del cielo? Ya lo había hecho anteriormente, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. ¿O podía ser un milagro por el cual quedaran todos satisfechos? Claro que sí. Pero Él prefirió tomar en cuenta lo que la misma gente tenía. Tremendo mensaje. Esto es poderoso. Pensemos en el dueño de aquellos panes y peces. Era su alimento en medio de un lugar solitario y a una hora difícil para encontrar alimento. Él conscientemente no sabía el milagro que se iba a realizar o que se podía hacer. Y si él estaba ahí, era porque él había llegado con una necesidad. Pero a la pregunta de los discípulos, él respondió: Dios puede hacer grandes cosas con lo poco que le damos, además de que Dios busca corazones compasivos. Punto B. Debemos planificar y organizar nuestros esfuerzos, verso 39. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, verso 40, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Jesús, después de recibir estos panes y estos peces, les pide lo que acabo de leer. Fue la manera de organizar una multitud que bien podían haberse atropellado unos a otros tratando de alcanzar el alimento que se les iba a dar. Al estar recostados, fíjese, prevenían un movimiento desordenado y a la vez les facilitaba el servirles ordenadamente. Los grupos que fueron de 100 y de 50 era para contarlos con mayor facilidad. Así que Dios no es un Dios de confusión, no es un Dios de desorden, sino de paz, nos dice 1 Corintios 14:33. Dios ama el orden y la organización para el desarrollo de su obra. Eso incluye el culto y demás actividades dentro de la iglesia. Todo lo que hagamos en su obra debe dignificar a Dios y que cuando otros lo vean puedan glorificar a nuestro Padre que está en el cielo. Punto C. Debemos depender del poder de Dios para ser eficientes. Verso 41. Entonces tomó
Jesús, ¿verdad? Los 5 panes y los 2 peces. Y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. La planificación, el orden, la organización y la buena contabilidad en la obra de Dios no nos exime de confiar y depender del poder absoluto de Dios, que nos permite ser parte de su obra. La actitud de Jesús de tomar los panes y los peces, de alzar sus ojos al cielo, bendecirlos con una oración de gratitud y poder, nos recuerda que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, nos dice Santiago 1:17. Y también esto nos enseña a ser agradecidos. Colosenses 3:15 en su segunda parte. Con esta actitud de humildad y gratitud, ofreciendo lo poco al Señor, Él lo bendice y lo multiplica. Ellos empezaron a ver la multiplicación cuando lo dio a sus discípulos, porque los verbos tomó, levantando, bendijo y partió están en el tiempo aoristo griego, que indica una acción instantánea. Pero el verbo dio está en pretérito imperfecto, que sirve para recalcar la continuidad. Estuvo dando a los discípulos. Punto D. Debemos conservar y utilizar los resultados. La última enseñanza práctica que podemos aprovechar de esta lección tiene que ver con la conservación y el uso de los resultados de un avance evangelístico. Veamos los 3 datos importantes que se nos dan. Uno está en el verso 42, que dice: y comieron todos y se saciaron. Jesús logró desaparecer el hambre de aquellos con la porción justa. Pudo satisfacer también el deseo y la necesidad del espíritu y de la mente de aquellos. Y también los enfermos fueron sanados, los endemoniados fueron liberados, y todo el que se había beneficiado con un milagro, con una enseñanza y con una buena comida, se encargaron de llevar las noticias a todas partes. Marcos 5:20, Juan 4:42, Juan 9:30, 34. Segundo, el verso 43 dice que recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. No se desperdició nada, no se permitió que se perdiera lo que sobró. Al servir al Señor y a nuestros semejantes, tendremos cantidad de experiencias, de enseñanzas, de correcciones, de errores, de aprendizajes y muchas otras cosas más. Aprovecharlo será la sabiduría de cada participante. Punto 3, verso 44. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Recuerde que se le añadían las mujeres y los niños. Aunque este no fue el número exacto, se guardó hasta el día de nosotros esta estadística. Que esto nos ayude a reconocer la importancia del orden, de informes, de una buena administración al hacer la obra de Dios. He llegado a la segunda pregunta. ¿Qué puede hacer el Señor con lo poco o lo mucho que pongamos en sus manos? Reflexión. Les resumiré los pasos que se siguieron para la realización de este milagro de multiplicación. Uno fue que se evaluó y se consagró los recursos, en este caso los panes y los peces. Se planificó y organizó los esfuerzos. Se dieron instrucciones para que recibieran su alimento.
3. Se dependió del poder de Dios. Marcos 6, 41. Y por último, conservar y utilizar los resultados. El Señor quiere que le demos nuestros recursos para que Él los pueda usar en la sed de otros. El bien más preciado con el que podamos empezar es con lo que nos dice Proverbios 23, 26, cuando nos dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Para la próxima semana los espero con la experiencia personal y la evangelización.